Ahí se ve en su sillón. Muy bien. Bueno, voy a apagarlo porque es que como que está fallando el internet. Ahorita no sé por qué. Y hace rato se desconectó un poquito. No sé si se dieron cuenta, pero voy a apagar la cámara para que funcione más fluido. Sí, Leslie, yo creo que... ay, saludos a Rayito. Gracias, Fernanda. Yo creo que también como que eso es de las horas en las que muchas personas se conectan, entonces puede ser que por eso empiece a fallar. Entonces, vamos a... Bueno, les quería preguntar a los demás cómo están. Si quieren, escríbanlo en el chat. Vamos viendo cómo se sienten hoy, cómo les ha parecido esta semana en los días que ya llevamos de trabajo, cómo se han sentido con sus materias en general, cómo van. Pues generalmente bien, Ajá, em, generalmente. un poco saturados Ajá, por proyectos, ajá, ajá. sin dormir, pero bien. Ay, no. Ok, está bien, gracias Kevin. Noé nos dice que bien atareados. Alan dice cansadito, pero aquí sigo dando mi plus ultra. Bueno, está bien. Bien cansados, dice Fernanda, jajaja. Fernanda Cervantes dice cansada, jeje. Luis Octavio, algo extraño, me siento muy presionado, pero al mismo tiempo creo que no es tanta tarea. Sí, Octavio, yo creo que es como que a lo mejor fue como repentino el regreso y la carga tal vez es similar a lo que tenían antes, o bueno, no sé, no estoy tan segura, pero como fue de golpe, fue así de, otra vez todo encima. Sí, pero yo creo que es cosa de que se vayan acoplando y ya falta menos, ¿no? Súper bien, nos dice Leslie, pero atareados. Igual le ayuda mucho que los profes sean súper comprensivos y buena onda. Pues sí, es que el chiste es, muchachos, que aunque va a haber sus exigencias en las diversas materias que llevan y en las diversas etapas de su formación, pues también el chiste es que se les haga algo agradable, que lo disfruten lo más que se pueda, porque si yo sé que va a haber momentos muy estresantes y difíciles, pero pues se trata de que lo disfruten, porque pues al final de cuentas, este, después de esto ya salen a su quehacer profesional y vienen exigencias de este tipo en ocasiones mayores, o no sé, y sí, no, temo decirlo, pero ustedes van a estar listos para afrontarlo. Ujú, y les va a ir muy bien. Y pues todo eso nos ayuda como a, a fortalecer nuestros conocimientos, a pues a saber que somos muy capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Y que está bien tomarse un respiro y seguimos, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, bueno. Entonces, como ya veo que ya están la mayoría de las y los alumnos, vamos a iniciar la clase. La sesión anterior empezamos a ver el tema de manejo de vegetación en contenedores. Y pues ya les hablaba ahí de algunas de las características que deben de tener los contenedores para los diferentes tipos de requerimientos de las plantas. Y ya veíamos que también por eso es importante conocer pues a las especies con las que vamos a trabajar para saber algunas de las características, valga la redundancia, que tienen como el largo de la raíz, de qué tamaño llegan a crecer las plantas y a partir de eso vamos a escoger también, eh, a ver, espérenme, la forma de los contenedores, el diámetro, la profundidad, etcétera. Entonces por aquí, ya no les estoy compartiendo, perdón. Compartir. Vamos a hacer como un breve repaso para que estemos todos hablando de lo mismo. Muy bien, bueno. ¿Me informan si ya ven la presentación, por favor? Ya, ¿Ya? ya se ve. Perfecto, gracias. Ya también me parece que se las puse en el drive la semana pasada, por si la quieren checar. Si no me recuerdan y las subo, porque luego se me va un poco la onda. Entonces, bueno, ahí veíamos que había que considerar varios aspectos para poder elegir
los contenedores para producir producir plantas, ya sea para establecer un nuevo vivero o precisamente para producir una nueva especie. Y ya veíamos que el contenedor, bueno, el tipo y el tamaño de los contenedores van a determinar, aparte de la cantidad de agua y nutrientes, van a como determinar algunos aspectos de la logística en un vivero y de qué tanta va a ser la producción, cómo va a ser el llenado de estos contenedores, cómo se van a extraer las plantas, etcétera, ¿no? De los contenedores. Veíamos los diferentes tipos de contenedores que podemos utilizar, ok, bueno, las características que será el tamaño, el volumen, la profundidad del contenedor, algunas de las respuestas de las plantas a precisamente esas características, cómo es el diámetro del contenedor, cómo es la profundidad y la disponibilidad del sustrato de acuerdo al tipo de contenedor que estemos empleando, la forma de los contenedores, y por aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? De cuando tenemos plantas, estamos propagando plantas y no hay mucha distancia entre ellas, qué es lo que ocurre con los órganos de las plantas y la forma de la planta al estar en una u otra disposición. ¿Alguien me puede explicar esta figura, por favor? La platicamos en la clase anterior. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué ocurría? La densidad de plantación, ¿no? Que mientras más individuos Ajá. en menos espacio, menor nutrientes tiene cada uno. ¿Cómo, perdón? Que entre más individuos en un espacio, entre más Uh-huh. individuos, tiene menor cantidad de nutrientes, entonces casi no crece. Ajá, bueno, eso es correcto, pero ¿qué pasaba en cuanto a la distancia de estos individuos? Cuando son Ah, muchos, ¿qué ocurre? yo recuerdo que habíamos hablado sobre la presencia de hongos por la entrada de luz Ajá, y la cantidad de humedad que se quedaba debajo de las plantas, aparte del espacio que en la primera imagen las plantas tenían mucho menos espacio para desarrollar sus estructuras foliares y en la uh-huh, segunda ya tenían más espacio para hacerlo. exactamente. Uh-huh. Y justo, gracias. A ver, espérenme, es que lo voy a cambiar acá. Ok, ¿quién participó ahorita? Perdón, es que no me sé todos los nombres todavía, discúlpenme. Yo, Pedro, Pedro, ok, Pedro. Entonces, justo como explicó Pedro, eso es lo que ocurre, porque al estar con menos espacio disponible entre ellos, pues hay mayor competencia de recursos. En cuanto al sustrato, posiblemente no, porque como ya tiene una cantidad en cada celda del plug, bueno, ahí ya no se pelean tanto por sustrato, pero sí por luz, por el espacio, y efectivamente el estar así como muy hacinadas las plantas, pues va a propiciar que haya más humedad, que si hace mucho calor y no hay mucha luz, va a empezar a haber hongos, ¿no? En la parte subterránea de las plantas, y podemos tener un problema precisamente de infestación de hongos, y que empiece con unas, y como están tan apretaditas, fácilmente las demás empiezan a contagiar de este microorganismo. Gracias, Pedro. Entonces, bueno, esa era una. Luego, a ver, espérenme que destrabo aquí esto. Veíamos este cuadro donde justo hacíamos esta comparación en cuanto, ay, aquí está, en cuanto a si hacíamos una propagación de plantas cultivándolas en una alta densidad, ajá, y en baja densidad, ¿no? Y por ejemplo, morfológicamente nos decían que cuando las cultivamos como en el primer escenario, de la izquierda, las plantas van a ser más altas, pero van a tener un diámetro de cuello menor en comparación con las de baja densidad. Va a ser más difícil pues regarla y fertilizarla con los aspersores superiores, esos que son como aéreos, porque los líquidos y los fertilizantes que agreguemos, pues primero tienen que pasar como que el filtro de las hojas, aunque sean hojas pequeñitas, pues sí es una barrera finalmente. Y en cambio, pues en las en los cultivos, perdón, de baja densidad, va a ser más sencillo que se pueda regar con ese tipo de aspersores.
En el primer escenario, pues va a haber una mayor probabilidad de enfermedades en las hojas debido a que la circulación del aire no es adecuada en comparación de donde hay menos, ¿no? Que ahí va a fluir el aire tranquilamente y pues no va a haber tanto problema de enfermedades. En el caso de la temperatura de los sustratos, en donde es muy alta la densidad de plantas, la temperatura va a ser menor y en la de baja densidad va a ser más tibia. ¿Por qué va a ser menor la temperatura del sustrato en el primer escenario, donde hay muchas plantas? Porque la luz no alcanza a llegar hasta el suelo, ¿no? Exactamente, ajá, porque las hojitas como que están sirviendo de así barrera también de la luz del sol y pues no se alcanza a subir la temperatura correctamente y pues sí van a estar a una temperatura para funcionar, ¿no? El follaje inferior morirá por falta de insolación, o sea, en donde tenemos muchas plantas pues no va a llegar la luz adecuadamente y las hojitas que requieren mucha luz pues van a empezar a caerse, se van a desprender de la planta porque no están recibiendo ese recurso de forma adecuada. Muy bien, muchachos y muchachas, ese día revisamos esto, pero también revisamos otro tema. A ver, me voy a regresar un poquito a este para, a modo de repaso. Normalmente les voy a estar preguntando así como de las clases anteriores para que pues lo tengamos todos fresquecito el conocimiento. Miren, estuvimos viendo las labores del terreno o laboreo del terreno y, a ver, aquí está la presentación. Ya veíamos que cuando alguien dice el término laboreo del terreno o labores del terreno, normalmente se va a referir a toda aquella actividad, operación realizada mecánicamente sobre el suelo por deseo del ser humano y destinada a producir pues un cambio en la estructura del suelo y con la finalidad esto de que haya un mejor desarrollo de las semillas y las plantas, ¿no? Que vamos a estar eh, sembrando en ese suelo y que van a ser, o sea, ya sea que las sembremos ahí para después llevarlas a otro sitio o porque necesito queremos intervenirlo con esas especies y nos interesa que estén ahí. A ver, por ahí alguien me está pidiendo admisión y esta cosa ya se trabó. Ah, muy bien. Ok. Perdón, muchachos, de repente le digo, es que está el internet un poco malo. Por ahí pues veíamos cuáles eran los objetivos, ¿no? De hacer estas labores del terreno. Tienen que ver pues con eliminar la compactación, permitir una mayor aireación por lo mismo, controlar algunos insectos, algunas plagas, aportar materia orgánica, porque ya sabemos que esta materia orgánica pues va a tener nutrientes que son indispensables para el buen funcionamiento del suelo. ¿Alguien me puede decir cómo se dividen los nutrientes que requiere el suelo, o perdón, que requieren las plantas y el suelo obviamente para poder cumplir las funciones vitales? Los macro y los micronutrientes. Macro. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Por qué unos se llaman macro y otros micro? ¿Qué pasa? Era la cantidad Porque es de la cantidad en la que los que necesita. representaba. Ay, perdón. Exactamente. Sí, está bien, sí, qué bueno que participen, está perfecto. Exacto, de unos vamos a requerir altas concentraciones, ¿no? Y de otros concentraciones bien bajitas, ¿no? O sea, es así mínimo. Si quieren, les voy a hacer luego una tabla de qué tanto se requiere aproximadamente de uno y otro grupo de nutrientes. A ver, esperen. Es que como que me pidieron varios accesos al mismo tiempo y me salí de aquí. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cómo las plantas nos avisan que les falta un nutriente? ¿Qué características visibles observamos? Perdón, visibles, ajá, detectamos en las plantas que nos dicen, oye, me está faltando esto. ¿De cuáles hablamos? La Del coloración de las hojas podría ser uno. Ajá, la coloración de las hojas. de que estén enrolladas las hojas. Exactamente. Ujú.
Había unas que Agujeros también en las hojas, ¿no? los agujeros, ajá, que les decía que se ven como unas ventanitas muy, muy delgaditas, como si fueran vitrales, ¿no? Dentro de la misma hoja. Ujú. Muy bien. Ok, luego por ahí hablamos sobre el acolchado. A ver, y aquí está. Y veíamos que hay de varios tipos de acolchado, ya por ahí nos fueron compartiendo sus experiencias sobre este tema y de los diversos materiales que se pueden utilizar para hacer un acolchado. ¿Alguien me puede decir cuál es el beneficio de tener acolchado en comparación a no tener acolchado? ¿Por qué me conviene poner una capa, ya sea orgánica o inerte, de material alrededor de, no sé, de las plantas, así como en este caso en las fotografías? Porque es bueno. Una sería porque no Indica, hay tanta maleza, ¿no? Y también porque Ajá, mantiene la humedad en el suelo. ajá, muy bien. ¿Quién eres? Ay, Chili, ¿Cómo, perdón? Chili. Ah, ok, gracias, gracias, muy bien. ¿Quién más? ayuda a Igual la porque regulación reduce, ay, perdón. a Ay, a la ver, compañero. regulación de la temperatura. La regulación de la temperatura es correcto. Ujú. También Por porque allá, reduce la necesidad de riego, ¿no? exactamente. Ujú. Ayuda a Entonces, que no se erosione también el suelo, ¿no? exactamente, porque está como manteniendo ahí guardaditos todos los nutrientes y no se van tan fácil con la lluvia y con el viento, ¿no? O con una acción mecánica de estar, como escarbando el suelo y así, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ahí veíamos los beneficios del acolchado, que también nos decían que le pueden decir mantillo, ¿no? Ujú, también estaba eso. Hablamos de cuando usan las plantas para remediar algunos sitios que, por ejemplo, pudieron estar contaminados, y hay plantas que son capaces de absorber estos contaminantes producto de la actividad del ser humano. Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, me alegra saber que ha ido quedando claro el tema también. Ya no nos vamos a regresar ahorita a las funciones arquitectónicas, estéticas y ecológicas de las plantas, pero pues sí, váyanos repasando así como que pónganse un reto así de practicar esa información, y veo que pues va muy bien el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a continuar. A ver, espérenme. ¿Quién se salió? Ah, ok, listo. Vamos a continuar entonces con el tema del manejo de las plantas o de la vegetación en contenedores. Porque ya les decía que pues a lo mejor en ocasiones en el lugar que quieren intervenir no está esa planta, les interesa, por ejemplo, no sé, un árbol de higo o árboles de higos, pero ya hicieron un estudio del suelo, vieron que el higo sí se adapta a ese tipo de sustrato, de clima, de lluvias y demás, y dicen, ah, bueno, pero no tenían higos, pero ustedes quieren poner árboles de higo o arbucitos de higo, pues van a tener que producirlo o ir a un vivero a conseguirlo, etcétera. Y les decía que era importante conocer estas características para que ustedes sepan al momento de pues hacer los presupuestos, ¿no? Qué es lo que tienen que considerar, si van a propagar plantas desde semilla o ya van a tener las plantas en una etapa juvenil o adulta, y de acuerdo a eso pues van a hacer el requerimiento del tipo de contenedor, ¿no? Que no va a ser lo mismo. Esperen, quiero ir a la foto. Tenerlas, por ejemplo, en los blogs cuando son plántulas, a tener a lo mejor juveniles como en la foto izquierda, o ya tener adultos, dependiendo también de la forma de vida de la especie que estén trabajando. ¿Alguien me puede decir cuáles son las formas de vida de las plantas? Podría ser arbóreo, arbustivo, Ajá, herbáceo y nada más, ajá, ¿no? ajá, esos son los tres grandes grupos, ¿no? Y ya de ahí pueden encontrar algunas variaciones, pero sí, efectivamente, herbáceo, arbustivo y arbóreo. Y entonces, pues no va a ser lo mismo a que, bueno, si las tenemos en plántulas, en cualquier tipo de las formas de vida, van a ser muy similares y fáciles de manejar, ¿no? Bueno, por el tamaño me refiero. Pero si ya tenemos un juvenil de un árbol,
el juvenil a lo mejor ya mide ciertos centímetros, o sea, puede ser a lo mejor más de 1 metro. Ya no es lo mismo transportar plantas de 1 metro de alto que transportar, no sé, un árbol de 3 metros, ¿no? O árboles de 3 metros. Entonces también tenemos que considerar eso en los presupuestos, porque si va a haber que llevar en una camioneta o hacer un pedido o algo, pues ya se va a requerir gasolina, vamos a ver qué tanto espacio tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcan todo esto que les menciono. Muy bien, entonces, a ver, déjenme regreso acá. La calidad de una planta de contenedor va a depender en gran medida de su sistema radical, es decir, pues de sus raíces. Las especies que tienen raíces que son muy vigorosas y que llegan rápidamente al fondo del contenedor pueden empezar a espiralarse y a crecer como enredadas, que era lo que decíamos, ¿no? Por este motivo, pues hay contenedores que tienen características que permiten controlar el crecimiento y el desarrollo de las raíces, es decir, tienen un diámetro y una profundidad que van a evitar que las raíces se empiecen a hacer, como les decía, esta madeja así de estambre, cuando las compran y están todas a veces enmarañadas, ¿no? Enredadas. Ah, esperen tanto. Rayito, vente, te voy a poner en tu siguiente. Por otra parte, pues los contenedores deben tener un orificio inferior que sea lo suficientemente grande para que sea fácil un buen drenaje y la poda de la raíz. Ahí creo que por ahí se me fue ese efecto del aire. Por otra parte, el orificio inferior debe ser lo suficientemente pequeño para evitar una pérdida que sea excesiva, tanto del sustrato como del agua. Porque ya les decía, no sé si les ha ocurrido que a veces compran una maceta. Ya tenemos el señor de la basura, ya está pasando. Compran una maceta y tiene un orificio que está pues más o menos ni grande ni mediano, pero ni pequeño, pero ustedes como que, bueno, es que está muy chiquito y le hacemos, bueno, nosotros, y le hacemos como que más grande, ¿no? Para que nosotros, según esté mejor drenada el agua y no sé qué. Y luego resulta que cada vez que regamos esa maceta estamos perdiendo un montón de agua. No sé si les ha pasado. Normalmente, ¿qué hacen cuando compran macetas? A ver, cuéntenos sus experiencias. ¿Están ahí, muchachos? Yo, cuando compramos macetas o sembramos en macetas. Cuando las compran o ya las tienen y siembran, ¿qué hacen? ¿Que revisan eso de que para el drenaje o simplemente nada más agarran la planta y ¡pum! La pongo ahí? ¿Qué hacen? Sí, sí reviso y abajo pongo como rocas para que tenga Ajá, mejor drenaje. exactamente. Ujú. Eso también debe considerarse, porque dependiendo de la especie y el tipo de raíz vamos a requerir que el agua pues fluya de diferentes formas, ¿no? Entonces, algunas van a necesitar más drenaje que otras. ¿Y qué es lo que pasa cuando las que no necesitan tanto drenaje perdón, cuando más bien, si necesitan drenaje y se estanca mucho el agua? ¿Qué ocurre con la planta? Como que se le pudre la raíz. Ajá, exactamente. Se empieza a descomponer porque, pues como hay mucha agua y pues del sol y todo esto y hay nutrientes, empiezan a llegar hongos o ya hay hongos de forma natural, pero empiezan a proliferar. Es decir, hay una sobrepoblación y empiezan a contagiar a la planta y entonces ya tenemos ahí un problema de hongos o de bacterias, ¿no? También puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Aparte de, por ejemplo, de poner las piedras así para que haya mejor drenaje. ¿Qué otra técnica utilizan o qué hacen para cuando llenan sus macetas? No hacen otra cosa, chicos. Bueno, no se preocupen. Y también Así. ponerle hojarasca para Ajá, que igual evitar mucha pérdida de agua. exactamente. Esa es otra estrategia, ¿no? También para que la cantidad de agua sea regular, a que no se pierda, pero tampoco que se almacene demasiada para evitar justo los problemas que ya les mencioné. Entonces, bueno, ya en la imagen nos muestran de nuevo así como, bueno, cómo están en los diferentes contenedores. En el cuadro A, pues ahí se ven los orificios, que es por donde se va a estar drenando el agua. Ahí no muestran mucho de cómo se ven las raíces, pero pues es más o menos para que nos demos una idea.
de cómo es el sistema de drenaje, ¿no? En este tipo de contenedores. Nos muestran dos, ay, es que esa campana se oye un poco fuerte, dos tipos de contenedores con las diferentes plantas que se están propagando, cómo se ve ahí el sustrato. Está un poquito borrosa la imagen, pero déjenme buscarla de nuevo para que se vea un poco más claro. Y pues cómo se acomodan, ¿no?, los contenedores, como que nada es un recordatorio. Ay, espérenme, les digo que está bien raro el internet. Muy bien. Ahora, en este tema del manejo de las plantas en contenedores, hay otro aspecto que tenemos que considerar. El crecimiento en espiral y otros tipos de deformaciones de las raíces, pues son uno de los problemas a los que se enfrentan precisamente los productores, los viveristas que usan contenedores para propagar las plantas. Por ejemplo, una pregunta que es muy frecuente es si las raíces que crecieron enmarañadas y compactadas, debido a que el volumen del envase es reducido para el tamaño de la planta, generarán problemas una vez que se efectúe la plantación. Es decir, una vez que, ay, ahora hay coro de todo, de basura y de perritos. Una vez que nosotros ya sacamos las plantas con esas características de las raíces, o sea, cuando ya tuvimos problemas por el tamaño del contenedor, ¿qué es lo que va a pasar con mi planta cuando pues yo la extraiga? ¿Sí me escuchan, chicos? Es que no sé si se oye mucho ruido. Sí, se lo oye. ¿Sí? Escucha. Bueno, si es que se oye No bien. se oye el fondo. Bueno, está bien. Si es que como que dije, creo que ya se oye demasiado escándalo. Ok. Entonces, ustedes, bueno, o más bien quien produzca la planta en contenedores puede enfrentarse a estas interrogantes. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo saque estas plantas y ya las lleve, por ejemplo, a un área verde? ¿Que sus raíces van a seguir con problemas o qué es lo que va a ocurrir? Entonces, bueno, estudios realizados principalmente en especies forestales, normalmente pues arbóreas o arbustivas, como este de el pino murrayana o Pinus contorta, han mostrado que los plantines o plántulas con raíces muy compactadas tienden a caerse por el viento después de ser plantados. Y pues hasta cierto punto es lógico, chicos. Si nosotros sabemos que la raíz de esta especie normalmente tiene un crecimiento hacia lo largo, que es profunda, y desde etapas juveniles estamos permitiendo que la raíz se enmarañe, se haga así como compactada. No sé si es como claro mi ejemplo. Ya sé, vamos a hacerlo con dos contenedores que tengo aquí. A ver, Rayito, vamos a hacer una demostración. En tantito, chicos, porque siento que así como que suena un poco abstracto. Ok, imagínense que... dice Octavio, pero no había leído el chat. No, yo nunca he sembrado o comprado una maceta, perdón. Bueno, pues de tarea, si tienes chance, puedes hacer el ejercicio y ya nos dices qué fue lo que hiciste cuando compraste la maceta y pusiste una planta. A lo mejor puedes aprovechar como que este tema para hacer la actividad y ya nos platicas. Y si quieres tomas fotos, Octavio. Entonces, miren, imaginen, tengo mi planta de pino, ¿no? Y la siembro en un contenedor así que es como chaparrito. Si está, bueno, imaginen que es más angosta. Estoy buscando algo más angosto. Ya. Denme un segundo. A ver. ¿Quién me marca estas horas? Muy bien. Tengo este contenedor que es como chaparrito, pues si se dan cuenta ven el diámetro, ¿no? Es un poco angosto. Y resulta que esta especie de pino que nos dicen Pinus contorta es una especie que va a desarrollar una raíz que es más larga que esto, que normalmente crece más a lo ancho. ¿Cómo va a ser la raíz en este contenedor chiquitito? Pues muy enmarañada, ¿no? Va a estar como muy Ajá. plateadita ahí. Va a estar como, miren, así como se ve el cable de mis audífonos, ¿no? O sea, lo pongo aquí, enmarañada y como que muy compactita y como muy enredada, ¿no? Así justo como se ve el cable de mis audífonos. En cambio, si me dicen, oye, es que sabes que Pinus contorta, pues tiene una raíz muy profunda que va a requerir un contenedor o un recipiente que pues cumpla con ciertas características para que la raíz crezca a lo largo, a lo mejor más que a lo ancho, a lo largo. Entonces, pues yo traigo más bien un envase
un contenedor, una maceta, que va a ser un poquito más larga. Ahora déjenme desenredo mis audífonos. ¿Y qué es lo que va a pasar con la raíz de Pinus contorta? Bueno, lo voy a hacer así como para que se vea que son como si fueran las raíces adventicias y demás. Si yo lo pongo en ese tipo de contenedor, pues la raíz va a crecer adecuadamente, ¿no? Hacia lo largo, hacia lo ancho. El diámetro es un poquito parecido al otro, pero miren, ya nos va a ver como que ese problema de espacio donde la raíz va a estar toda enmarañada. ¿Uh? Ok, entonces bueno, ese se me hacía un poquito más fácil explicarlo así. Entonces, perdón. Entonces, si yo lo que hice con mi pinus fue obligarlo a crecer en el primer envase que les mostré, va a pasar justo en la etapa pues ya más juvenil o de adulto, va a pasar justo lo que nos dice la diapositiva. La raíz pues va a estar así como reducida y enmarañada. El árbol va a seguir creciendo a lo alto, ¿no? O sea, en la parte aérea va a seguir creciendo. Aquí está el árbol. El árbol va a seguir creciendo. Y entonces cuando haga mucho viento o el suelo no esté bien trabajado y demás con todas estas labores que ya mencionamos, va a pasar lo que dice la diapositiva. O sea, Pinus contorta se va a caer, porque no tiene como un buen soporte ni la profundidad necesaria para poder hacer el contrapeso de la parte aérea de mi árbol. Es claro el ejemplo que les puse, chicas y chicos. Mariana, te escuchamos. Sí, es claro, pero tengo una duda. Por ejemplo, Claro. ¿qué pasa con los bonsáis? ¿Los estamos como haciendo sufrir mucho, por así decirlo? Pues mira, sí los estamos estresando porque al final de cuentas, pues ellos, o sea, bueno, las especies tienen crecimientos que de forma ya intrínseca, o sea, en su material genético, ya está como determinada. Y nosotros le estamos provocando, pues sí, un estrés de espacio, de podas más continuas, que sí se ven muy lindos, la verdad se ven muy bonitos, pero sí los estamos estresando. Entonces, Gracias. de nada. Jennifer, escoger el contenedor equivocado puede estresar a la planta. Sí, Jennifer, porque a lo mejor una planta que en condiciones normales, por ejemplo, imagínense, ¿han visto una especie que se llama monstera deliciosa? Sí, es la de esa hoja grande, ¿no? Ajá, que la pone mucho como que en estampados así como tropicales, ¿no? Como de la selva y esas cosas. Yo he visto monstera, bueno, ahí en CEU, por ejemplo, tanto en el invernadero Faustino Miranda como en áreas así abiertas en CEU, y está así enorme, ¿no? Y como que salen bracitos y las hojas así gigantes. Acá en Coyoacán, en Avenida Centenario con... Hoy no me acuerdo cuál es la otra. Bueno, luego les digo la dirección. Justo afuera de una casa, bueno, adentro y afuera, tienen así monstera, como no tienen esta, una rejita, y está todo tapizado de monstera, y adentro hay un árbol, y la monstera le da vuelta al árbol así, pero hacia lo alto, o sea, no es una impresión. Pero, por ejemplo, yo tengo una monstera, compré un macetón así grandote, porque sé que crece mucho, pero hasta ahorita solo tiene 4 hojas, porque les digo, tiene poco, fue este año que la compré. Si yo la dejo ahí por siempre, la monstera no va a desarrollarse adecuadamente. Me refiero a que sí, las hojas pueden crecer grandes y la planta puede estar en buenas condiciones, estar saludable, pero va a estar como limitada por espacio y porque solo va a tener una cierta cantidad de sustrato. En cambio, si yo la paso a una, como una jardinera tal vez, o sea, yo mando a hacer una jardinera ya grande y la paso ahí, va a tener más espacio, más sustrato y eso va a propiciar que sea de mayores dimensiones. Ahora, si yo la dejara, es más, la tengo en ese macetón y la paso a una cosita así como este canastito, imagínense qué ocurriría, ¿no? A lo mejor ya nada más empieza ahí una hoja así como medio estar colgada o saca otra y ya no va a tener suficiente sustrato para crecer, para cumplir sus funciones. Entonces, sí, la pregunta que hace Jennifer, si el contenedor equivocado va a estresar a nuestra planta en todos los sentidos, porque la vamos a estar limitando de recursos, de riego, de suelo, de espacio, de luz, etcétera. Rayita, ¿quién andas ladrando? Muy bien. Bueno,
Entonces voy a apagar tantito mi cámara. ¿Alguien tiene más preguntas respecto a esto? Creo que no. Muy bien, entonces por eso es importante considerar qué es lo que puede pasar, ¿no? Si nosotros no cuidamos el crecimiento de las raíces en los contenedores. Ahora, una forma de evitarlo pues es que va a haber como que algunas podas de raíces. Ya la gente experta o conocedora del tema va a saber hasta qué punto y cada cuándo se va a hacer la poda. Va a depender de la especie, como muchas veces se los menciono, porque, ay, no estoy compartiendo, porque pues cada planta va a tener distintos requerimientos. Ahora, ¿alguien propaga orquídeas aquí? ¿A alguien le gustan las orquídeas? Sí, yo sí, bueno, yo propago, pero no, ¿Pero cómo? no, sí las propago, pero para mí nada más. Para ti nada más, una pregunta, Miguel Ángel. De repente propagas, no sé, Phalaenopsis. Ujú. ¿Qué haces con las raíces que ya están así como viejitas o cuando ya está como muy saturado tu Phalaenopsis? ¿Qué haces normalmente? Bueno, pues dependiendo cómo se encuentre el sustrato, ¿no? Si Ajá, ya está muy húmedo y ya se desintegró, ya no hay pues presencia de aire en las raíces, ajá. pues saco la orquídea, desinfecto mis tijeras y las raíces que ya se encuentran podridas o secas, pues las podo y le echo azufre en las partes de los cortes. Excelente. Justo, qué bueno que estás mencionando eso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Justo eso Ajá. que acabas de mencionar era, ajá, sí, se desinfectan, exactamente. Azufre, sí, miren, chicas y chicos, es bien importante, por eso les decía, los especialistas o quienes ya trabajan con ciertas plantas ya conocen los requerimientos. ¿Por qué Miguel Ángel les pone azufre? ¿Por qué las desinfecta? Porque miren, cuando uno está trabajando con las raíces de las plantas, como les digo, en el suelo, en el sustrato, de forma natural hay hongos y bacterias. Pero a lo mejor esos hongos y bacterias, por algún cambio en la condición de luz, de humedad, del riego, etcétera, pueden proliferar. Es decir, como que hay mucho de un recurso, les gusta, comen mucho y entonces empiezan a multiplicar así exponencialmente, de forma literal, ¿no? Lo digo. Entonces, una forma de evitar que si mi raíz ya estaba contagiada, la raíz de una de mis Phalaenopsis, ¿no? A ver, voy a poner aquí para quienes no están tan familiarizados con las Phalaenopsis. Ok, son estas orquídeas que, ay, miren, yo creo que las han visto así que en los viveros hay de muchas variedades o en el supermercado, luego como que cuando es 10 de mayo meten mucha Phalaenopsis en todas sus variantes y colores, formas y demás, ¿no? Bueno, pero regresemos al tema de la raíz porque si no me pierdo. Entonces, si por ejemplo yo tengo, como en la imagen que estoy señalando, tengo estas raíces. Miren, aquí ya alguien le hizo una poda. ¿Se ven las tijeras? A ver, dame un segundito, por favor, porque hay demasiado ruido. Ya, perdón chicos, es que hoy como que están muy alocados los perritos y, o sea, son de otra casa, pero se oyen mucho, son como 10 perros, entonces se oye muy fuerte. Entonces, si yo tengo como en la imagen de aquí de la derecha, ¿todos están viendo las Phalaenopsis? Sí, Sí. Ok, si yo tengo un escenario como el de la imagen de la derecha, donde ya hice podas, imagínense que algunas de mis raíces estaban contaminadas de un honguito, una bacteria, etcétera, ¿no? O a lo mejor no es evidente, tan evidente, perdón, la infección, pues yo con la confianza las corto con mi tijera y ahora me paso a mi siguiente maceta de Phalaenopsis y quiero hacer la misma operación y ahí pues se van los microorganismos de la planta anterior, los que sean, aunque no estén en sobrepoblación, se van bichitos que tiene mi planta.
Entonces, si yo no desinfecto las tijeras, voy a ir contagiando a las demás plantas en las que yo use esas tijeras, porque ahí van las esporas y demás de los hongos, o van como bacterias, ¿no? Entonces, precisamente por eso Miguel Ángel desinfecta la herramienta con la que va a hacer esta poda de raíces. Ahora, cuando ustedes hacen cortes en las raíces, en las plantas, lo recomendable, sobre todo en orquídeas, es que compren azufre en alguna farmacia o en la tlapalería, lo venden en polvo, y con una brochita o un pincelito pasen pasen sobre donde hicieron el corte con el polvo de azufre, para que el azufre es un bactericida natural y es un fungicida. Entonces, si ustedes sellan con el azufre esos cortes que hicieron, va a evitar que lleguen más hongos, más bacterias, y como está pues expuesto el tejido, va a evitar que entren esos microorganismos al cuerpo de la planta. Entonces es por eso que él hace esta operación. Literalmente es una desinfectar sus tijeras, pues de cloro en agua, y limpian con un pañito la tijera o la navaja con la que, bueno, perdón, que cuando usen esa herramienta en otra planta se siga pues como propagando, ¿no? El bichito que pudiera traer la herramienta. ¿Todos conocen las Phalaenopsis? Yo no. Ay, perdón, otra vez, es que de verdad sí he hecho mucho ruido de los perros. A ver, miren, les voy a poner fotos de Phalaenopsis. Aprovechemos este paréntesis para platicar de las plantas. Miren, aquí están diferentes variedades de Phalaenopsis. Que les digo, pertenece a la familia Orchidaceae. Es muy vistosa, gusta mucho, la verdad es que son flores bien bonitas. No sé, Miguel Ángel, ¿cuánto te dura más o menos tu floración de Phalaenopsis cuando te salen flores? Pues como de unos 3 hasta 6 meses me han durado una. ¿Verdad? Dura mucho la floración. Y luego hasta pareciera que fueran como de plástico, ¿no? Porque dicen, no, pues esas flores ya duran un montón. Y son bien bonitas, son muy bonitas. Y luego pues hasta venden los ramos, ¿no? De Phalaenopsis. Son flores muy socorridas, por ejemplo, cuando las novias, ¿no? Que alguien se va a casar y le hacen un tocado así de Phalaenopsis. Miren, aquí está otra de color rosa. Ah, y ahí está la monstera, deliciosa. También el fondo. Y pues sí, sí hay muchas variedades. Muchas variedades. Miren, aquí vemos otro color rosa. O vemos estas que son como... Estas que son así como pintitas también. A ver, salmón, blanco, rosita, pintas, un rosa más pálido, como un color amarillo. Ese de salir el fin de semana así a dar una vuelta, si les queda cerca los viveros de Coyoacán, hay un local que uno pasa y tienen así como una exhibición de Phalaenopsis. Y por cierto, también creo que ahorita es Miguel Ángel a esa exposición. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Ah, perdón, es que les digo que está fallando mucho el internet, una disculpa. Les comentaba que, que en estos días me parece que en la Casa del Risco en San Ángel hay una exposición de orquídeas, para que les decía que si pueden salir este fin de semana se pueden dar una vuelta. Creo que la entrada es gratuita, pero si quieren búsquenlo así como exposición de orquídeas. Y le preguntaba a Miguel Ángel que si él asistía. Es que creo que se fue mi señal. Muchas gracias. De nada, Mariana.
Ok, bueno, vamos a continuar. Me avisan si dejan de oírme o algo, porque es que sí se me está yendo mucho el internet. Perdón, chicos. A ver, entonces, bueno, por eso es importante la poda de las raíces para evitar también este enmarañamiento aunado a la profundidad del contenedor y al diámetro del mismo para evitar lo que pudiera pasar, por ejemplo, con la especie de pinus contorta, que ya en una etapa más adulta se puede caer porque no tiene suficiente sostén y ¡pac! ¿No? Se cae así fácil, literalmente. Ok. Muy bien, esto es lo mismo. Ajá. Ahora, en cuanto al tema de la temperatura de las raíces, el color y las propiedades aislantes del contenedor van a determinar cómo va a ser la temperatura del medio de crecimiento, es decir, cómo va a ser la temperatura en el sustrato que estemos utilizando, el cual afecta directamente pues al crecimiento de las raíces. Los contenedores de color negro pueden llegar de forma muy rápida a temperaturas muy altas que pueden ser mortales para las plantas si las tenemos en pleno sol, mientras que los blancos van a reflejar más y por consiguiente la temperatura del sustrato va a ser menor. En climas que sean, normalmente van a, o se recomienda que usen contenedores de color blanco o colores más claritos para que reflejen la luz y así evitar daños en el sistema radical. Otra opción es usar los plásticos blancos, el poliestireno expandido u otro material que sea aislante alrededor del perímetro de los contenedores. Es decir, como aparte de tener los contenedores, como formar una barrera de un material que sea claro y que esté reflejando la luz. Miguel Ángel, ¿cómo es la maceta que usas para tus phalaenopsis? Es transparente y bueno, yo algunas las hago y les hago agujeros para que tenga más aireación la raíz. Exactamente. Entonces, miren, chicos, le vuelvo a preguntar a Miguel Ángel porque qué bueno que sacó las orquídeas. Porque justo las phalaenopsis van a requerir, a ver, les voy a poner un tipo de contenedor especial que requiere utilizando. Y como ya bien dice Miguel Ángel, él hace muy mal internet, ni siquiera una mayor ventilación. A ver, déjenme ver si se ve aquí. Aquí está. Miren, si observan ustedes en la fotografía a la que le di clic, aquí se ven los recipientes. Pero en cuenta, son raíces que van a estar muy expuestas, no van a estar así como tan cubiertas de sustrato como a lo mejor las de que les gusta una gardenia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este tipo de raíz necesita mayor ventilación. Normalmente, si ustedes revisan los hábitos, aquí están, aquí se ven las raíces, están muy expuestas. Si ustedes revisan la morfología, perdón, de las orquídeas, van a encontrar que este tipo de planta, en muchas ocasiones, no voy a decir que en todas, son plantas que son epífitas, es decir, que viven sobre otras plantas. Por ejemplo, si ustedes van así a un recorrido a la selva, van a encontrarlas viviendo encima de árboles. Ajá. Y si viven encima de árboles, pues no van a tener así como tanto sustrato, sino que van a estar como muy expuestas precisamente al aire, a la humedad, al sol, etcétera. Y miren, observen cómo es el color de las raíces. ¿De qué color las ven, chicos? Verde, ¿no? Como verde grisáceo, ¿no? Son verdes. ¿Por qué son verdes? Verde grisáceo, ajá. ¿Por qué son verdes? ¿Qué pasa ahí? ¿Pueden hacer fotosíntesis? Exactamente, las raíces de Phalaenopsis tienen la capacidad de fotosintetizar. Ajá. Y por eso, como están expuestas, les da el sol. Entonces tienen ya, de entrada, la luz del sol, van a absorber dióxido de carbono y van a tener como que todo lo necesario para hacer su proceso metabólico de fotosíntesis y por eso se ven verdes. Esta capa blanquecina que observan aquí es una cubierta que les permite no perder tanta humedad. Son como ceras y algunos
como pelitos y estructuras que les permiten conservar la humedad en su estructura. Y esas puntas que ustedes ven como más claritas y que se ven como húmedas, tienen una capita de mucílago, que es donde también les va a permitir como pues estar absorbiendo el agua del ambiente, la humedad ambiental. Uh-huh. Entonces, pues miren, en este caso, a lo mejor no lo habían planteado, pero van a requerir contenedores transparentes. Uh-huh. Y eso no lo habíamos dicho en los otros contenedores, pero miren, aquí, si ustedes quieren hacer una colección de orquídeas o algo, pues los contenedores que van a necesitar van a ser diferentes a, a los de otras plantas. Miren, vean, aquí ponen uno de vidrio, pero aparte, bueno, están el de plástico, pero aparte le ponen uno de vidrio, ¿no? Y le ponen piedras para que cuando haya un riego esté bien drenado, no se acumule agua, son por hongos o bacterias. Yo trabajé un tiempo en la colección de orquídeas del Jardín Botánico de la UNAM con la maestra Ida Tello, a quien le tengo mucho cariño y con quien aprendí muchas cosas de orquídeas. Y me dijo una vez, es preferible que a una orquídea le falte agua a que le sobre, porque es muy fácil que una orquídea se contagie de hongos o de bacterias por el exceso de agua. Entonces es mejor que, se me olvidó regarla 3 o 4 días, le voy a poner diario un montón de agua y que entre más agua mejor. Uh-huh. Entonces también, bueno, ese es un paréntesis. Ok, a ver, entonces regresamos a la presentación. Está claro entonces por qué el color del contenedor va a afectar también ahí se me fue, va a afectar las cualidades de las raíces. Sí. Sí, ok, muy bien. Ahora, entonces, al momento de elegir los contenedores, pues tengo que considerar varias cosas. ¿Cuál va a ser el costo? Voy y digo, pues quiero puras macetas para Phalaenopsis y que sean transparentes y de este diámetro. Y adivinen que llegan ahí a la tienda donde les venden el contenedor y les dicen, no, pues es que casi no hay porque como tienen mucha demanda, se nos terminaron, ¿no? Entonces hay que considerar también eso, buscar los proveedores, a lo mejor especializados en producción de Phalaenopsis o que están en viveros de orquídeas o algo para que pues sea más probable que yo consiga ese tipo de contenedor. Tengo que considerar también cuánto me van a durar esos contenedores. ¿Son contenedores que solo voy a usar una vez o son contenedores que yo puedo volver a utilizar? Y eso pues obviamente me va a traer un ahorro, ¿no? Que en un futuro, si yo sigo propagando plantas, no voy a tener que comprar todas las veces contenedores nuevos para poder propagarla en una cierta etapa de la planta, porque a lo mejor si lo hice en bolsitas o algo, esas bolsas después ya no me sirven y ya las voy a desafortunadamente desechar y tengo que volver a comprar y entonces pues ya ahí es otra inversión, ¿no? Debo de tomar en cuenta lo que ya les decía, cómo voy a manipular estos contenedores, cómo voy a trasladarlos, cómo los voy a poder llevar a donde me interesa pues poner las plantas y demás. Y en la optimización del espacio también, porque ya veíamos el caso de los plugs, por qué nos convenían, por qué nos convienen ciertos tipos de contenedores, etc. Uh-huh. Algunos viveros retienen el stock de las plantas, de las plántulas no vendidas. Aquí acuérdense que plantines también puede ser plántulas, no vendidas, en un esfuerzo para reducir costos y no desperdiciar espacio de crecimiento esperando que su producto sea plantado el año siguiente. O sea, ellos van a almacenar porque no van a tirarlos a la basura los que no se vendieron, ¿verdad? Ok. El problema de este almacenamiento que a veces los productores hacen de estos remanentes de plantas, de plántulas, es que aunque en apariencia se pueden ver bien de un año a otro los tallos, el sistema radical a lo mejor si siguen en los mismos tipos de contenedores ya está muy compactado, es decir, los dejaron ahí como de, bueno, los vamos a seguir teniendo disponibles por si el año que entra o en unos meses alguien viene a comprar y no los cambian de envase, ¿no? De contenedor.
y la raíz ahí sigue creciendo y sigue creciendo. O sea, ¿cómo va a ser la raíz después de un año? Pues va a crecer más. Y si no la cambiaron de contenedor, seguramente ya va a estar enmarañada, muy compacta, y ya sabemos que en la etapa adulta eso va a tener una afectación sobre mi planta. Uh-huh. Ahora, ¿qué tipos de contenedores hay? Están los de un solo uso, los de una sola vez, como pueden ser las bolsas de polietileno, las macetas redondas y los contenedores plantados con las plantas. Ah, ya. Ven que luego, no sé si han observado que una práctica es que cuando, por ejemplo, van a reforestar un área verde, no sé, y meten la planta con todo y su bolsa, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso, chicos? ¿Han visto esa práctica? Sí. Ajá. O sea, ese contenedor, pues definitivamente no lo van a poder volver a utilizar. Uh-huh. Entonces ya se va ahí a degradar o ahí se va a quedar, porque les voy a contar que cuando me fui a vivir a San Luis Potosí, llegué a vivir a un lugar al principio todo muy bonito, ¿no? Que ponen pastito en las bancas, bueno, en la orilla de la banqueta, y siembran unos ficus bebés a ese pedacito donde estaba el ficus medio bebé. Y ya cuando voy sacando con la pala la tierra, no, muchachos, tenía una bolsa, pero de esas bolsas como, pues sí, de polietileno así súper gruesa, que no se biodegrada, obviamente. Y entonces estaba así, y yo dije, no, y yo veía que aparte el ficus como que se estaba poniendo muy cafecito de las hojas. Entonces yo creo que más bien se estaba quedando mucha agua en ese tipo de contenedor y se está empezando a echar a perder el arbolito. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ver también qué contenedores sí se van a degradar, y es recomendable hacer esa práctica porque no siempre va a ser recomendable. Ahora, hay contenedores que son de varios usos. Por ejemplo, las celdas individuales, ajá, sostenidas por un portacontenedores, o sea que está como un armazón y ahí ustedes van a poner las diferentes charolitas con celdas. Las bandejas o bloques de muchas cavidades o celdas, los bloques de poliestireno expandido, ajá, los bloques plásticos de paredes duras y las bandejas de mini contenedores. Entonces, de tarea, por favor, anótenlo de una vez. Van a buscar imágenes de los diferentes tipos de contenedores para la siguiente clase, por favor. No lo tienen que entregar. Va a ser para hacer igual una dinámica en la que podamos observar los diferentes tipos de contenedores de un uso o de varios usos. ¿Ok? ¿Está clara la tarea, chicas, chicos? Sí. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. En esta ocasión les voy a adelantar un poquito el descanso. Vamos a tener igual, son las 20, perdón, vamos a regresar, por favor. Entonces, me dicen, ay, ¿cuál canción quieren que les ponga para el intermedio? Ah, ok, Pedro, perdón, voy a leer el chat. La tarea, Pedro, es que busquen imágenes nada más. Ok, chiquitita de Ava, muy bien. Leslie, que busquen imágenes de los contenedores de un solo uso y de los contenedores de varios usos. Una salsa. Bueno, ponemos chiquitita y luego ponemos salsa. Noé. Entonces, sí quedó claro, Pedro, es que también mi internet está fallando mucho y luego como hay demasiado ruido afuera, siento que como que se oye todo así. Ah, ok. Entonces, regresamos a las 10:20. Ay, sí es cierto, pidió Adrián. A ver, entonces... Sí, creo que era así el orden. Ponemos Rivers Flows y luego ponemos chiquitita y si da tiempo ponemos salsa. A ver, denme chance de poner la canción. Y disculpen de verdad tanto ruido, es que hoy sí hay mucho escándalo por aquí. Flows de Inju. ¿Quién es Jiruma? No sé quién es Jiruma. A ver. Ah, ya vi. ¿Qué es el bienestar? Bienestar es Comerciales. una promesa que me hago. Bueno, entonces 10:20, 10:25 estamos de regreso.